La conquista de México dio inicio cuando Hernán Cortés llegó a la región de Veracruz, donde fundó la Villa Rica de la Veracruz. Allí conoció a un personaje muy importante, el cacique Chihuaycoatl, conocido como el Gordo de Zempoala. Ahí, el primer grupo indígena que se unió a los españoles fueron los totonacas. Quienes lo hicieron fue porque querían encontrar un tesoro. Después, los españoles llegaron a Tlaxcala, y este pueblo indígena también se unió a los conquistadores, ya que eran enemigos de los aztecas. Más adelante, en Cholula, Puebla, Hernán Cortés realizó un acto conocido como la Matanza de Cholula, donde mandó a cerrar todas las salidas de la ciudad y atacó a los habitantes, ya que sospechaba que lo traicionaban y planeaban emboscarlo con ayuda de seguidores de Quetzalcóatl. Los españoles llegaron a Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519. Ahí, el emperador Moctezuma II recibió a Cortés de manera muy amistosa, ya que pensaba que representaba el regreso del dios Quetzalcóatl. Más tarde, Diego Velázquez envió a Pánfilo de Narváez con la misión de apresar a Hernán Cortés. Cuando Cortés se enteró de dicha situación, salió de Tenochtitlán, dejando al mando a Pedro de Alvarado. En su ausencia, Alvarado ordenó la matanza del Templo Mayor, que se dio al ver que no funcionaba robarle el oro a los aztecas, y ahí decidió que era mejor mandarlos a matar. Al regresar, Cortés intentó llegar a un acuerdo con los mexicas, pero no lo logró. Usó a Moctezuma II como rehén para calmar la situación, y aunque el pueblo lo rechazó y lo hirió gravemente, Moctezuma II murió al recibir una piedra en la frente, y su lugar fue ocupado por Cuitláhuac, quien continuó la resistencia. Tiempo después, Cuauhtémoc se convirtió en el tercer emperador azteca. Durante una batalla, Hernán Cortés y sus hombres sufrieron una gran derrota conocida como la Noche Triste, donde perdieron a muchos soldados y gran parte del tesoro. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, Hernán Cortés logró conquistar el pueblo azteca. Tras la caída, Cuauhtémoc fue capturado y torturado para que confesara dónde estaba el tesoro de Moctezuma. Le aplicaron aceite hirviendo en los pies y manos, pero jamás habló. Así terminó la resistencia mexica y comenzó el dominio español, que marcó profundamente el inicio de una nueva etapa en la historia de México, conocida como la época colonial. Después de la conquista de Hernán Cortés, el 13 de agosto de 1521 se formó el Virreinato de la Nueva España, que duró cerca de 300 años. Durante este proceso hubo una gran dominación militar y espiritual, ya que los españoles impusieron su religión, su idioma, su arquitectura y su cultura. En el aspecto social, la sociedad se organizó en distintas clases. Los españoles peninsulares eran los inmigrantes que venían de Europa, gozaban de muchos privilegios como títulos de nobleza y tenían criados a su servicio. Luego venían los criollos, hijos de españoles nacidos en América, quienes aunque contaban con buena educación y cultura, no podían ocupar cargos importantes en el gobierno. Los indígenas, después de la conquista, se convirtieron en siervos y esclavos, obligados a trabajar y pagar tributos. Los mestizos, hijos de español e indígena, eran despreciados y desempeñaban trabajos humildes como sirvientes o niñeras. Los negros, traídos de África, fueron vendidos como esclavos. Finalmente, los castas, por su origen mezclado, representaban la clase social más despreciada de la sociedad colonial. En España, el sistema estaba encabezado por la monarquía, donde el rey tenía todo el poder económico, político, social y religioso. Su autoridad provenía de la herencia familiar. El patronato regio, dirigido por el Papa, otorgaba a los monarcas poderes espirituales y terrenales, lo que los obligaba a negociar con la Iglesia para consolidar su gobierno. El Real Consejo de Indias, formado por la aristocracia, asesoraba al monarca en los asuntos de España y del Nuevo Mundo, además de actuar como tribunal supremo en casos entre ambos territorios. En la Nueva España, el representante del rey era el virrey, quien presidía a la Real Audiencia, administraba la Real Hacienda y el ejército. El primer virrey fue Antonio de Mendoza. La Real Audiencia se encargaba de los asuntos religiosos y educativos, del cobro de diezmos y de proteger a los indígenas. La Real Audiencia controlaba los ingresos, los tributos y el quinto real, siendo equivalente a la actual Secretaría de Hacienda. Finalmente, los funcionarios menores como corregidores y gobernadores mantenían el orden y la administración de las ciudades.
Así se estructuraba el poder de la Nueva España, una jerarquía que unía al reino y sus colonias bajo la autoridad del rey. Pero en este sistema no solo organizaba el poder, también influía en la economía durante la época colonial. La vida en la Nueva España se sostenía gracias a diferentes formas de producción como el comercio fue uno de los más importantes, ya que se desarrollaron productos que se enviaban a América y al mismo tiempo se importaban artículos como trigo, caballos, vacas y ovejas. En la minería también hubo una gran relevancia, pues en ella se extraían principalmente metales preciosos que eran enviados a Europa. Por otra parte, fue esencial la encomienda, donde los indígenas trabajaban para los españoles, quienes debían ofrecerles protección y enseñarles la religión. Para el repartimiento se utilizaba como una forma de obtener mano de obra indígena, aunque los trabajadores apenas recibían un pequeño pago. Con el tiempo surgió el peonaje, cuando muchos indígenas se endeudaban con los hacendados y terminaban trabajando para pagar sus deudas. La evangelización en la época colonial. En esta época llegaron las primeras congregaciones religiosas de España a América, siendo la primera en llegar la de los franciscanos o los frailes franciscanos. Después de ellos llegaron los jesuitas, los mercedarios, los dominicos y los agustinos. Estas congregaciones traían como misión principal enseñar la lengua y la religión, por lo que los frailes usaron varios tipos de métodos para poder lograr el objetivo. Estos métodos fueron la predicación mediante señas, el uso de intérpretes, la traducción de los sermones y, al final, optaron por aprender el idioma, así como también utilizaron los vocabularios antes de la lengua y los catecismos. Estos esfuerzos por evangelizar no solo buscaban difundir la fe, sino también formar una nueva sociedad influenciada por los europeos, como en la educación con sus instituciones para indígenas y nobles como Santa Cruz de Tlatelolco. Para la arquitectura, la cual tenían un estilo barroco, surgieron las catedrales. Como en la escultura, que igual tenían un estilo barroco, salieron los templos de San Agustín y también la Encarnación de México. En la pintura tenían diferentes desarrollos, como el fresco, las bóvedas, paredes y los atrios de los templos. En la literatura, los temas más comunes eran religiosos, los feministas, y también se utilizaban obras de teatro y poesía. Para la música era con piezas interpretadas en orden y composiciones escritas en 3 movimientos. Finalmente, para la imprenta llegó la Nueva España en 1935 y permitió producir libros que apoyaban la educación de los indígenas como vocabularios y textos de enseñanza. La independencia de México se dividió en dos partes muy interesantes, en las internas y externas. En las internas hubieron algunos como las cosas que impuso la España a Nueva España, como leyes, costumbres y tradiciones. Aparte, hubieron descontentos de clases sociales como criollos, indígenas, etc. Explotación del pueblo, monopolios económicos y políticos. Aparte, la decadencia de España, nacionalismo de los criollos. Y en las externas también hubieron como la Revolución Industrial, el movimiento de Ilustración, la Revolución Francesa y la invasión de Napoleón a España. Aparte, hubieron unas muy grandes conspiraciones. Hubieron ni más ni menos que 3 conspiraciones. La primera fue en Valladolid en 1809 y era establecer un congreso soberano al nombre del rey Fernando VII, y entre los líderes estaban Michelena, Ignacio Allende y Mariano Abasolo. La segunda conspiración fue un año después de la primera, fue en 1810, dando al anterior su traslado a Querétaro, donde se incorporaron comerciantes y militares. Entre ellos los líderes estaban José Mariano, Michelena, Ignacio Allende, Mariano Basolo y María García. La tercera fue la misión de destituir a los españoles de los altos puestos del gobierno, la estructuración del régimen político y establecer derechos. Entre los líderes estaba Miguel Domínguez, su esposa Josefa Ortiz, Miguel Hidalgo, y entre los traidores estaban Joaquín Arias, José Mariano Galván y Manuel Mariano. El movimiento de independencia se dividió en 4 etapas, siendo estas la iniciación, organización, resistencia y la consumación.
La primera etapa de iniciación inició el 16 de septiembre de 1810 y finalizó el 21 de marzo de 1811. Los personajes principales fueron Miguel Hidalgo y Costilla e Ignacio Allende. Los principales acontecimientos fueron el Grito de Dolores, la toma de Dolores, el asalto a la Alhóndiga de Granadillas, la batalla del Puente Calderón, la reforma agraria que consistió en reparto de tierras y liberación de esclavos, la derrota de insurgentes en el Puente Calderón y finalmente la captura y ejecución de Hidalgo. La frase célebre fue «Viva la Virgen de Guadalupe». Se firmó el decreto de Valladolid, que consistió en la abolición de esclavos y abolición del apoyo que debían las costas. Y las consecuencias fueron el asesinato de Hidalgo y sus compañeros Juan Aldana y Mario Jiménez. Segunda etapa, organización. Este inició en abril de 1811 y finalizó en diciembre de 1815. En esta etapa participaron José María Morelos y Pavón, Ignacio López Ragón, Emeregildo Galeana, Felí María Callejo, Mariano Matamoros y Leonardo Bravo. La frase fue «Galeana ha sido derrotado». Los acontecimientos importantes fueron la batalla de Tres Palos, el sitio de Cuautla, la toma de Acapulco, la declaración de independencia de Morelos en el documento El sentimiento de la nación, la derrota y fusilación de Morelos. Se firmaron los tratados Sentimiento de la Nación, Constitución de Apatzingán, y las consecuencias fueron la declaración de independencia a América respecto a España y la Constitución de Apatzingán jamás entró en vigor. La tercera etapa, que fue la resistencia, inició en 1815 y finalizó en 1820. Los principales protagonistas fueron Vicente Guerrero, Francisco Javier y Pedro Moreno. Acontecimientos: fue la muerte de Moreno en el rancho del Venadito y el encarcelamiento y fusilación de Mina. Guerrero comienza su carrera militar para combatir a sus realistas en Tasco, en la batalla Izúcar y en la Caña, y se convierte en líderes Pedro Moreno, Bajío y Francisco Javier Mina. La frase célebre fue «La patria es primero». El tratado. Se llegó a un tratado de paz por parte de Guerrero, Pedro y Agustín Iturbide. La cuarta etapa, que fue la consumación, inició en 1820 y finalizó en 1821. Principales personajes fueron Vicente Guerrero y Agustín Iturbide. Los acontecimientos fueron que el 10 de febrero de 1821 se acordó que Guerrero quedaría bajo las órdenes de Iturbide. 1 de marzo de 1821, Iturbide unió su ejército realista con los insurgentes, formando el ejército trigarante. 21 de febrero de 1821 se firmó el Plan de Iguala por Vicente Guerrero y Agustín Iturbide. 24 de agosto de 1821 se ratificó el Plan de Iguala. El 27 de septiembre de 1821 el ejército trigarante hace su entrada triunfal a México. Y finalmente, el 28 de septiembre de 1821 se nombra el primer gobierno independiente. Tras la conquista de México, los españoles transformaron por completo la vida del territorio. La economía colonial se basó en la minería, el comercio y la agricultura, actividades que dependían del trabajo de los indígenas al 100%. Aunque la encomienda y el repartimiento significaron la explotación, también dieron origen a nuevas formas de trabajo y organización social que marcaron el rumbo del país por completo. La cultura también cambió. Llegaron los frailes con la religión, la educación y las artes. Se construyeron templos, colegios y ciudades con el estilo barroco. Y con la imprenta se difundió el conocimiento. De la unión entre indígenas, europeos y africanos nació una identidad mestiza que dio forma al México actual. Con el paso del tiempo, las ideas de libertad e igualdad transformaron la historia. El movimiento de independencia no solo rompió el control español, sino que trajo grandes aportaciones. La eliminación de la esclavitud, el reconocimiento de nuestros derechos y el nacimiento de un México libre. También fortaleció el valor de luchar por la justicia, por nuestros derechos y por nuestra libertad. Hoy, ese pasado sigue vivo en nuestro idioma, en el arte, en la fe, en la religión y en el espíritu de un pueblo que aprendió a luchar, a resistir y a mezclarse para construir su propia historia.